revelación, que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento. Y como decía el apóstol Pablo, que sean abiertos los ojos de tu entendimiento, sea derramado espíritu de sabiduría, de conocimiento y de revelación. Se lo pedimos, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse. Y yo voy a hacer una introducción en los 4 evangelios, porque la resurrección de Jesús es un hecho real, algo que está avalado por las escrituras, hechos históricos y hechos científicos. De hecho, hay un libro muy grande, creo que lo escribió Josh McDowell, se llama Una muerte que necesita de un veredicto. Es un libro muy bien redactado, muy científicamente redactado, muy bueno. Ahora, los 4 evangelios hacen reseña del evento más trascendente en el tiempo de la historia humana y el más documentado en la historia. No hay nacimiento, muerte y resurrección de un ser humano como la de Jesucristo, escrutada por los más grandes científicos que ha dado el ser humano, la historia humana. Se ha buscado hacer un examen forense como a ningún otro ser, para comprobar siempre que la tumba de Jesús está vacía. Ahora, ciertamente, reconstruir los eventos de la resurrección es como un poco difícil, y tratar de armonizar la historia de los 4 evangelios, 3 sinópticos y el evangelio de Juan, no es fácil, porque hay detalles que difieren, y para muchos eruditos dicen que bueno, que la resurrección es complicada de comprender. Lo que sí no es complicado de entender es que en Jerusalén hay una tumba vacía y no hay nadie en esa tumba. Usted puede conseguir la tumba de Mahoma, los huesos de Mahoma, de Confucio, grandes pensadores, con los huesos allí, Buda, pero la tumba de Jesús está vacía. Ahora, cuando leemos los 4 evangelios, podemos de alguna manera recrear una imagen casi real que nos permite ver todos los detalles de este magno evento. Ahora, sí, ciertamente, hermanos queridos, necesito una Biblia con los 4 evangelios, porque allí donde se narra, se describe la resurrección. Ahora, algo que quiero enseñar muy claro en cuanto a esa pequeña diferencia que algunos eruditos dicen que son inconsistencias bíblicas, es que no necesariamente Marcos, Lucas, Mateo y Juan quisieron dar todo el lujo de detalles de lo que significa la resurrección. Lo que sí está claro, que resucitó al tercer día, como él lo había dicho. Ahora, hay eventos previos y posteriores a la resurrección. Cuando leemos los 4 evangelios, tenemos una amplia cosmovisión que nos permite ver muy puntualmente la sobrenaturalidad de este evento. Porque la historia romana, Poncio Pilato firmó un acta que certificaba la muerte de aquel hombre. Y existe esa acta. La historia, los hechos históricos que nos han llevado hoy, 2024 años después de su resurrección. Otro aspecto de la resurrección es la participación extraordinaria de ángeles, que como mensajeros esperaron su momento, no dentro de una tumba, sino afuera, para dar un mensaje. Recuérdense que los ángeles son los malak, son los mensajeros.
Esperaron el momento para anunciar a aquellas mujeres. Y dice el libro de Mateo primeramente, 28, del 1 al 10, dice: después del sábado, el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Verso 3. Su aspecto era como el de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. Verso 5. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Vayan y díganle a los discípulos: Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea, y allí lo verán, como ya saben. Cuando leemos entonces otro contexto, que ya voy a tratar de resumírselo, quiero presentarles hoy una Santa Cena diferente, bajo otra óptica, y es presencia de ángeles. ¿Cuál sería la importancia? Bueno, estos mismos ángeles que estuvieron en Jesús ministrándole en el desierto cuando fue tentado por Satanás, después de 40 días y 40 noches, le ministraron. En Getsemaní, estos mismos ángeles le ministraron. Previamente al anunciar el nacimiento de Jesús, hubieron ángeles. Imagínense que en la resurrección, ángeles esperaron ansiosos la resurrección. Si alguien creía en la resurrección, eran los ángeles, porque ellos conocen al Señor. Y fueron enviados al cielo. Aquí dice en Mateo que un ángel poderoso vino, descendió del cielo y produjo un terremoto. Muchos siguen adorando a un muerto, haciendo procesiones, autoflagelación, sacrificios que hacen vana la cruz. Ahora, ¿cuál es el anuncio del ángel? No importa si eran dos ángeles, si era un ángel refulgente. Otro versículo dice que era un joven. Todos coincidían en el mismo aviso, en el mismo mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Aquí vemos, por ejemplo, lo dice Lucas, verso 4 del capítulo 16. Pues la piedra era muy grande, ¿quién la quitará? Decía una de las mujeres. ¿Quién la quitará? La piedra con el sello romano, ¿quién la quitará? Cuando vemos las diferencias de los versículos bíblicos o la visión de cada ministerio, porque cada evangelio presenta la resurrección de forma diferente. Dice esta mujer: ¿quién quitará la piedra? Pero al fijarse bien se dieron cuenta que estaba corrida. Verso 5. Al entrar en el sepulcro vieron un joven vestido con manto blanco sentado a la derecha y se asustaron. Y él les dijo: no se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Imagínense personas que entraron al sepulcro donde estuvo Jesús, que no eran ángeles, eran mujeres. Luego conseguimos a Lucas 24. Dice que el primer día de la semana llevaban a estas mujeres especies aromáticas que habían preparado, y de igual manera encontraron que había sido la piedra removida. Ya no se preguntaron quién removió la piedra, la consiguieron removida.
Y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor, mas se preguntaron si a qué habría pasado. Y se le presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos le dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden los que les dijo todavía cuando estaba con ustedes en Galilea. Luego vemos a Juan. Juan es otra visión de la resurrección. Porque al escritor sagrado le ha placido tener 4 visiones diferentes del mismo evento. Porque hay personas que son más acuciosas, pero hay el lenguaje de Marcos, el lenguaje de Mateo, el lenguaje de Juan y el lenguaje de Lucas son diferentes. Entonces, vemos en el capítulo 20 de Juan que María Magdalena, muy oscuro en la mañana, fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo que Jesús amaba, o sea, Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Llaman a Simón, llaman a la demás gente, y allá en el versículo 6, tras de estas mujeres llega Simón Pedro, entra al sepulcro, el apóstol Pedro, a quien el Señor le había hablado de la iglesia. Y vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado aparte. No importa cómo lo podamos ver, la resurrección es un evento sobrenatural. El único hombre en la historia que ha resucitado. La resurrección tiene que ver con las escrituras. Ahora, cuando vemos los ángeles, no tienen alas como los pintan en Hollywood. No. Son seres sobrenaturales enviados a la tierra como los malak, mensajeros. Tienen personalidad, inteligencia, voluntad, responsabilidad moral. Ahora, si son dos, si es uno, si es resplandeciente, si es joven, no importa. Por medio de la revelación del Espíritu Santo, vamos a entender al Dios de los diseños, que plasmó en la resurrección de Jesús algo sumamente poderoso. Por eso, los ángeles no son importantes en esta prédica. Aquí lo importante es la resurrección. Pero nadie estuvo presente cuando Jesús resucitó. Y uno de los grandes problemas que tienen hoy los eruditos y científicos, el mayor problema no es que Jesús resucitó, no. Para ellos el problema es el cuerpo en el cual Jesús resucitó. No era un cuerpo humano, era un cuerpo resucitado que necesitaba ser glorificado. ¿Me están siguiendo, iglesia? A nosotros los predicadores nos toca ponerles el pan caliente sencillito para que no se le queme la mano. Ahora, cuando estudiamos la resurrección, los 4 evangelios nos describen este evento, centrándose en detalles que nos permiten crear una escena que se aproxima a la realidad vivida por las primeras personas que estuvieron presentes en la tumba. Ahora, no es solamente que llegaron estas primeras mujeres y vieron ángeles. Fíjese que cuando vemos la proyección bíblica, ellas simplemente fueron gente conocida del Señor, que amaban al Señor. Pero la Biblia dice que luego, en la resurrección, los sepulcros fueron abiertos y los santos salieron. Y que durante 40 días, junto con el Señor,
a través de pruebas indubitables de su resurrección. Jesús se le presentó a mucha gente. De hecho, le dijo a Tomás: Tomás, los espíritus no tenemos cuerpo. Mete la mano aquí. Y le traspasó el hueco. Mete la mano en el costado. Y si algo quieres más, ¿tienes algo para comer? Hubo uno, Tomás, que no creyó. Hay gente que todavía no cree. Ahora, Jesús fue sepultado. Hay pruebas muy claras, porque era bajo el auspicio de la justicia romana. Muy bien elaborado, muy bien sentenciado. Se aseguró el sepulcro de Jesús. Se puso guardias, sello romano, una piedra. Algunos argumentan que la resurrección de Jesús, si no entendemos de los lienzos y lo de la cabeza, si la memoria no me falla, cuando embalsamaban a una persona, creo que eran 30, 40 kilos de especias aromáticas. Dicen que Jesús se paró, se quitó, no se sabe cómo desenrolló las vendas, porque no están rotas. Se quitó que ellos tenían las manos llenas de qué, le habían clavado, tenía los pies también clavados, ¿verdad? Con clavos, habrían huecos, estaban hinchados. De hecho, le habían puñaleado un costado. Imagínense, eso no es todo. En esa teoría dicen que Jesús, no se sabe si caminaba así, ¿no? Como thriller, movió una piedra que pesaba 2 toneladas. Y imagínense, más fantasioso, caminó 22 kilómetros por el camino de Maús para verse con 2 discípulos. Teorías como esa para tratar de justificar. No, señores, Jesús resucitó. No hubo nadie que viera la resurrección. Sin embargo, Hechos 2:24, Hechos 2:24 dice algo muy interesante, que a lo mejor usted nunca lo ha leído. Hechos capítulo 2, verso 24 dice: sin embargo, Dios los resucitó, librándolos de las angustias de la muerte. Hay textos, estoy leyendo la versión internacional. Hay otras versiones que dicen de las ligaduras de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Qué importante es entender cuando yo leo la escritura y tengo la Biblia como fuente principal de revelación. La resurrección es per se algo sobrenatural. Así como la anunciación de Jesús cuando vino la sombra sobre María. Muchos se preguntan cómo es posible que el Hijo de Dios pudiese encarnarse. La Biblia dice se tabernaculizó, porque algo que utilizó Dios en la figura del tabernáculo como una expresión de vivir y habitar en medio de los hombres. Y Juan 1:14 en una versión dice: y el Hijo de Dios se tabernaculizó. Por eso vemos la unión hipostática, que hay algunos que no la entienden. Porque ¿cómo es posible que Jesús tenga un cuerpo humano siendo Dios? Y es imposible que una mujer pueda concebir de un espíritu. Eso aplica para Dios y aplica para los espíritus. Pero resulta que el libro de los Hebreos, Jesús dice: tú preparaste un cuerpo para mí. El cuerpo de Jesús es un cuerpo sin igual. Un cuerpo para ser o permitir al Dios de la gloria ser introducido a la humanidad, pero también un cuerpo que debía ser glorificado. Un cuerpo que podría vencer la muerte. Entonces fue librado de las ataduras de la muerte, de las angustias de la muerte. Y si no, veamos
lo que pasó con aquel gran evangelista, ¿cómo se llamaba? Jonás. Cuando vio que se cerró la tierra sobre él, la angustia que esto le causó. La Biblia dice que Jesús es primicia de los que durmieron. Primicia de los muertos es hecho. No hay resurrección en la Biblia, sino una sola. Hay expresiones que se han llamado resurrección. Lo vemos con Elías, con Eliseo, si no me equivoco. Jesús con Tabita, Talita Cumi, con Pablo, con Eutico, con Eliseo, cuando cayó el muerto sobre los huesos de Eliseo. Pero eso no es la resurrección como tal. Fueron personas que volvieron a la vida, pero no estaban muertas. Porque el único que ha regresado de la muerte es uno solo. Se llama Jesucristo. Ahora, fíjese, 3 mujeres, incluyendo a María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé, preparaban especies. ¿Qué significa la resurrección? Número 1, testifica del inmenso poder de Dios para resucitar a su Hijo Jesucristo. La tumba vacía nos recuerda su absoluta soberanía sobre la muerte y sobre la vida. Él solo la puede quitar y Él solo la puede dar. Para algunos estudiosos entonces es incongruente que Jesús haya muerto y resucite con un cuerpo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en 1 Corintios 15. Voy a tratar de ser didáctico, pedagógico. Le invito a leer la palabra, todo el contexto bíblico. Ahora, los problemas teológicos de la resurrección, según algunos eruditos hay contradicciones, es porque no han entendido que Dios habló a través de profetas, como dice el libro de los Hebreos, que Dios habló previamente a través de los profetas, pero ahora nos habla a través del Hijo, a través de Jesús. Pero si yo no leo la Escritura, me pasa lo mismo que estos grandes eruditos o teólogos, que buscan de poner lo natural en lo que es sobrenatural. ¿Qué hicieron los profetas antes en el Antiguo Testamento? Ellos anunciaron los detalles necesarios y esenciales para comprender el plan de redención del ser humano, el cual incluía la muerte y resurrección del Hijo de Dios. Creo que tuve varias semanas hablando del plan de redención eterna de Dios para el ser humano. Bastante profundo. Porque necesitamos saber algo. Yo creo que algo importante es que cada uno de nosotros, que ninguno nos queremos morir, ¿verdad que no? Pero la Biblia dice, como está determinado a los hombres, como está determinado por Dios, es que los hombres mueran una sola vez y después el juicio final. Hebreos 9:27. No es que si yo me quiero morir o no. Un día estaba en una funeraria predicando y uno aprende muchas cosas allí. Mira, ahí el más cuestionado es Dios. Y cuando usted llega como pastor, ¿te quieren linchar también? Y sabía un evangelista amigo mío, me dijo, quiero que vengan y hagan el oficio religioso. Y entonces me consigo al hermano de este hombre, hombre joven, simpaticón. Y él me dice, pastor, yo me niego a morir. Eso es algo que usted puede pensar, ¿verdad que sí? Usted puede pensar lo que usted quiera. Si Dios dijo que usted va a morir, que todos vamos a morir, es que mire,
Lo que sabemos es que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo ni el cómo. Pastor, mire esta cara. ¿Usted cree que yo me voy a morir? Le digo, amigo, usted se va a morir. Mira al que está allí, que es familia tuya. Acá él decía, yo no me muero. A los pocos días quedó como una estampilla detrás de un camión porque andaba en una moto. Allí se le acabó el que no me quiero morir. Todos nosotros nos vamos a morir. Lo que Dios quiere es que escojamos el camino correcto. Ahora, que nuestra vida sea consona con nuestra declaración de fe. Porque el libro de Romanos capítulo 8 dice, ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Primera parte. Y esa siempre es la que nosotros decimos. Pero ¿qué pasa con la segunda parte del versículo? Para los que andan, diga conmigo, para los que andan conforme al Espíritu, mas no conforme a la carne. Pablo dice, el sentir de la carne es muerte. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu. Entonces, la resurrección de Cristo significa que somos justificados ante Dios. Hubo alguien que dijo, sabe, yo, dame la culpa a mí, échame la culpa. Porque el plan eterno de salvación, de redención, parte primeramente por la justificación. Necesitamos ser justificados delante de Dios y su justicia. Escúcheme bien. Jesús nunca le debió nada al diablo, ni Satanás tiene ninguna cuenta pendiente con Dios. Lo que se pagó, el pago que se dio por nuestra redención en la cruz, fue para satisfacer la justicia de nuestro Padre eterno, que por amor eterno nos amó desde antes de la fundación del mundo, por lo cual envió a su Hijo amado a morir por nosotros. Se llama redención. Redención es pago. El pago por nuestra redención fue sangre, fue un sacrificio que también anularía la tipología y simbología, tipos y sombras en el Antiguo Testamento de lo que vendría a ser consumado en la persona de Jesucristo sobre la cruz. Nadie estuvo presente en la resurrección. Eso es prerrogativa del Dios eterno. Allí no habían ángeles, allí no había nada. Pero dice segunda de Pedro, si no me equivoco, déjeme ver, porque a veces uno se le olvidan los versículos. Ahí Pedro dice algo interesante. Sé dónde está el versículo, pero a veces me equivoco con el capítulo. Creo que primera de Pedro, si yo me equivoco, a 3, 19, 21 dice: verso 18 de primera de Pedro, capítulo 3. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, para, como dice el libro de los Hebreos 8, 9 y 10. Porque el sacerdote en el sistema levítico, sistema sacrificial del Antiguo Testamento, una vez al año el sumo sacerdote entraba, primeramente derramaba sangre de un inocente por su pecado para poder entrar. Con la sangre virtuosa de un animal para ser colocada delante de los querubines en el lugar santísimo. El apóstol Pedro dice: Él sufrió la muerte en su cuerpo. ¿Dónde sufrió Jesús la muerte? En su cuerpo, no en el nuestro, en su cuerpo.
Cuando yo entiendo la teología de la Escritura, puedo comprender los detalles que están implícitos en la revelación bíblica. Sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. El Espíritu, dice lo mismo, lo dice el libro de Romanos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos os vivificará vuestros cuerpos mortales. No sabemos cómo será eso aquel día glorioso, pero ¿sabe qué? Yo busco estar en ese día, en ese lugar. Yo no sé usted, pero yo quiero estar ese día en ese lugar y no en el infierno. Porque venir a una iglesia no me dice nada, no me garantiza nada. No me garantiza nada. Sigue, dice el verso 19, por medio del Espíritu. Un hombre bajó a las profundidades de la tierra por el Espíritu. Ahí no bajó el Hijo de Dios. Allí no bajó Dios a hacer milagros. Ahí no bajó Dios. No, ahí bajó un hombre llamado Jesús. Porque para poder entrar a ese, lo llaman infierno. Algunas Biblias lo llaman lugares más bajos de la tierra. Tenía que entrar como hombre, como cualquier hombre que va a la condenación eterna. Y predicó a los espíritus encarcelados. Óigame bien, el evangelio de Jesucristo es evangelio de vida. No para los muertos. No nos equivoquemos. Ya que puede predicarle salvación y vida eterna a los que estaban en el Seol, a los que estaban en el seno de Abraham. Espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Entonces la resurrección, cuando leemos Tesalonicenses, cuando leemos Corintios, encontramos que los que se fueron con Cristo hoy duermen, esperando el día de la resurrección. No sabemos cómo será la resurrección. No sabemos cómo será el día que nosotros se cierre la puerta de la eternidad detrás de nosotros. Lo que sí le digo, si usted no vive una vida consona con el Señor, no nos veremos en la eternidad. Porque yo busco estar en el día glorioso cuando suene la trompeta. Algunas iglesias evangélicas cantan: cuando allá se pase lista. Ese es un corito. Cuando allá se pase lista. O como cantaba Steve Green: más allá del sol, yo tengo un lugar más allá del sol. Más allá del sol. ¿Cómo será la gloriosa mañana de la resurrección? Agarra la salmista. ¿Cómo será la mañana de la resurrección? ¿Sabe? ¿Cuántos ángeles habían? No importa. El texto bíblico hace énfasis en la resurrección. Simplemente que estos ángeles tienen algo que ver con el evangelio. Estos ángeles tienen algo que ver con la obra del Señor. Eso no lo voy a explicar hoy, lo explico la próxima semana, no se preocupe. O la próxima de arriba. No importa cuántos ángeles, si eran 2 o 3, si eran brillantes, si eran jóvenes, si tenían túnicas blancas o no. Lo importante es lo que ellos dijeron. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, vean. ¿Quieres entrar a la tumba? Y entró Pedro, porque Pedro a lo mejor era así medio, usted sabe, ¿no? Flemático.
No puedo creerlo. Mujeres preguntaron: ¿dónde han puesto el cuerpo del maestro? Por allá se le apareció el hortelano, dice una traducción. Y María Magdalena le dijo: ¿No habéis visto al maestro? ¿No sabes dónde está el maestro? ¿Dónde pusieron su cuerpo? Y entonces, fíjese, el que busca del Señor, él le dijo: María, María. Eso le quitó la venda a María y pudo ver al Señor resucitado. Y él dijo: epa, calma, calma, no me puedes tocar. Hay otros versículos que dicen que abrazaron sus pies. Y le dijo a María: sabes, necesito subir a mi Padre para ser glorificado. ¿Por qué llegaron mujeres y no los discípulos? Porque las mujeres son más entendidas que en el mundo espiritual. Ay, pero hermano, dése por mí un amén. Percibe más el plano espiritual, dice la profeta. ¿Quién cree usted que le hacía el almuerzo a los apóstoles? ¿Quién cree usted que le lavaba la ropa a Jesús? ¿Quién hacía el desayuno? ¿Ah? ¿Quién preparaba la cena? Las gloriosas mujeres que estaban con Jesús. El ministerio de las mujeres en el Antiguo y Nuevo Testamento, y hoy en la iglesia del Señor también. Son servidoras del reino aquí en el ministerio. Son valientes y esforzadas. Trabajan por 3. Ahora, Marcos dice: es que vieron un ser sentado. No importa cómo estaba. Dios envió mensajeros. Porque este es un mensaje del cielo. Por eso estaban los ángeles allí. Fíjese que no había querubines. No estaba el ángel Miguel. No estaba el ángel Gabriel que estuvo en la Anunciación. Eran ángeles, los malak. Estaban diciendo: señores, tenemos un anuncio del cielo. No hubo fanfarria. Aquellos corazones estaban desesperados. ¿Cómo es la cosa? Sin esperanza. Su naturaleza es traer mensaje. Y si el Señor anunció al Señor, si cuando hubo necesidad de ministrarlos en el desierto vinieron, cuando estaban en Getsemaní vinieron. Ahora, para nosotros, señores, lo que pasó allí es una resurrección, un evento sobrenatural. Un hombre venció la muerte. Y no solo eso, quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Pero lo más poderoso y apoteósico no es eso. Dame una fanfarrita allí. Sobrenatural, sobrenatural. En lo alto de la cruz decía: Rey de los judíos. Colosenses 2, 13, 14. Dice que cuando Él resucitó, el acta que nos era contraria al decreto que nos acusaba delante de Dios fue colocado contra la cruz, venciendo las potestades, a los principados, declarándolos nulos y estableciendo vida sobre la muerte. Y cuando el Señor clavó su cruz en el monte Calvario, clavó la cruz en el medio para pisotear y cumplir la palabra dada por el Padre Eterno en el jardín de Getsemaní. Tú le herirás en la cabeza. Por eso vemos a Jesús, la cruz principal, sobre la cabeza del Gólgota, sobre el monte de la calavera. Solo un hombre pudo hacerlo. Se llama Jesús. Y luego viene la resurrección. La muerte atada. ¿Cómo era
en los romanos, que el soldado romano traía como vencedor al vencido, desnudo. Así fue la resurrección. Y allí quedó la cruz. Y hasta el día de hoy dice: consumado es. Tetelestai. Consumado es. La muerte no tiene poder sobre los que creen en Cristo Jesús, porque un día se escuchará el cántico de los redimidos y dirás: este es el Señor, este es el Cordero que nos ha redimido de toda lengua, tribu y nación. Póngase de pie y alábalo, porque ese que resucitó hoy está en medio nuestro. Se llama Jesucristo. Hay una cruz que dice: aquí fue colocado el Rey de los Judíos. Y hay una tumba que dice: no hay nadie. Pero el acta de decretos que nos era contraria fue anulada. Y ahora pasamos de muerte a vida. Aleluya. Por eso hay un cántico de los redimidos. Aleluya. Por eso que los muertos hoy, por eso cuando dice Efesios 4 versos 6 en adelante: subiendo a lo alto, trajo consigo la cautividad, dejó vacío el seno de Abraham, dio dones a los hombres y ascendió a lo alto. Y los ángeles le dijeron: este mismo, oí Galileo, este mismo Jesús que has visto venir en esa nube, así como se baja en ella, así volverá en las nubes por vosotros. El cántico de la resurrección. Wow. La resurrección va mucho más allá de cualquier cuestionamiento. Más de 500 fueron testigos cuando la nube alzó al Señor. Ahora, hoy, como testimonio de la obra de Jesús en la cruz, cuando un pecador se arrepiente, en el cielo hay una fiesta. Cuando un pecador se arrepiente, los ángeles hacen fiesta. Ellos dijeron: no está aquí, ha resucitado. Por eso Lucas dice que los ángeles, cuando el creyente muere, están allí y lo llevan al paraíso. Alguien pagó por nosotros en la cruz. Por eso la Biblia dice que el que se pone una cruz, la cruz es símbolo de muerte y maldición. La Biblia dice: todo lo que es colgado en un madero es maldito. Aleluya. Si aquellos ángeles se regocijaron cuando vieron la tumba vacía, porque la resurrección es privativa del Señor. Los ángeles nunca lo vieron resucitar, no lo dice la Biblia. Ellos dijeron: solamente estamos esperando entregar el mensaje y decirle: no está aquí, ha resucitado. Señor, te damos gracias. Ministra a cada hombre, cada mujer, cada niño. Te agradecemos porque hoy me permites, Señor, participar y hacer partícipe al pueblo de la palabra, de la ordenanza, intimándonos e intimándoles a un cambio. Pues la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sabemos que es difícil la santidad, mas no es imposible. Hay grados en la santidad. El único que es 3 veces santo es el Señor. Y fíjate como lo dice el
allá los querubines: santo, santo es el Señor, no Jehová, el Señor. Porque el Señor es el dueño de todo el universo. Jehová es una manifestación para los pueblos hebreos. Damos gracias. Póngase de pie. Padre, gracias por esta oportunidad de predicar tu palabra. Gracias por cada hermano que hoy ha sido bendecido por la palabra, y lo que escuchen, Señor, esta enseñanza. Revélales cuán profunda es la revelación de la cena del Señor y la resurrección, sus principios, las consecuencias. Porque el que se va al infierno es porque menospreció el sacrificio de Jesús. Padre, gracias te doy. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarme cosas nuevas para impartirla a este pueblo que debe crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, recibe la honra, recibe la gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.